Romanos, ya, capítulo 8, verso 5. Yo quiero que usted me ayude a leer. Si usted ya lo tiene, dígame. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y eso es lo que vamos a trabajar en esta tarde. Padre del cielo y poderoso Dios, gracias te damos porque tú tienes una palabra especial para nosotros en esta tarde. Ayúdanos a entender, ayúdanos a tenerla en nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, a comprender cada cosa que tienes para nuestra vida y que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que también seamos hacedores y que seamos muestra de toda buena obra que has hecho con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, en primer lugar yo les traigo una historia. Perdónenme. Les traigo una historia. Dice que hace unos años un predicador se mudó a una ciudad. Él se subió a un bus y cuando recibió los vueltos, cuando se sentó, se dio cuenta que tenía más de lo que debería tener. Podemos decir 1,000 pesos más de lo que debería tener. Y él se fue a sentar, miró las vueltas, tenía más dinero, entonces empieza esa lucha interna. ¿Lo devuelvo? No lo devuelvo. Ay, pero si son solo 1,000 pesitos que me dio, ¿cierto? Ellos ganan más plata, 1,000 pesos seguramente no les va a hacer falta y no va a tener ningún problema, entonces pues, no, yo como que no los devuelvo. Seguía pensando y el bus seguía andando y Dios, pero ¿será que los devuelvo o que no los devuelvo? Eso es poquito, 1,000 pesos, eso es poquito, es un regalo tuyo. 1,000 pesos son un regalo tuyo. Resulta que el señor llegó a su parada y cuando se bajó le dio al conductor los 1,000 pesos. Y el conductor le dijo, usted es el nuevo predicador que se pasó a vivir a esta ciudad, ¿verdad? Él le dijo, sí, dijo, yo quería saber, hace mucho tiempo que yo no voy a la iglesia, pero yo quería saber usted qué va a hacer, qué iba a hacer con los 1,000 pesos que yo le di. Si él no los hubiera entregado, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado? Así quedó así como, oh, mal testimonio. Como los entregó, muy seguramente el conductor iba a volver a la iglesia. Entonces es bien importante que sin importar en dónde estemos, siempre mostremos un buen testimonio. Vamos a buscar Juan capítulo 15 y vamos a leer del versículo 1 al 16. Juan capítulo 15 del 1 al 16. ¿Ya lo tiene ahí? A las personas que tienen la Biblia, ¿listo? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esta porción, ¿qué es lo que más se nombra? ¿Qué es lo que más se ve? Permanecer. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿De qué otra cosa? El amor. ¿Qué otra cosa? Dime. El fruto. Muy bien. ¿Qué otra cosa? El pámpano y la vid. ¿Creen ustedes que hay algo más que sobresalga? O sea, que sea como, que resalte este texto. Permanecer. Sí. En esta tarde, para nuestra charla de vivir en el Espíritu, nos vamos a centrar en lo que aquí habla Jesús. Él dice Jesús, el título dice Jesús y la vid verdadera. Y él dice que para que nosotros reflejemos, o más bien, cuando nosotros mostramos que estamos con él, ¿qué llevamos? Fruto. Y hoy vamos a hablar del fruto. ¿Qué es el fruto? A ver, ¿qué es el fruto? El resultado de una muestra de lo que es, resultado de lo sembrado, el fin por el que se crearon las plantas. Yo busqué en el diccionario qué es fruto y dice producto de las plantas que, aparte de la utilidad que puede tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla. Fíjense que yo vi y hay algo muy interesante. Para mí, más bien, yo pensaba que el fruto era, o lo relacionaba con que a través del fruto se reproduce los árboles, y es a través solamente del fruto, ¿verdad? Pero fíjense que la flor tiene un ovario. ¿Ustedes sí sabían? La flor tiene un ovario. Y el ovario es fecundado. Cuando es fecundado, allí sale el fruto. Y el fruto está diseñado para proteger esas semillas que luego van a dar más. Hay semillas que, por ejemplo, vienen animalitos y se comen los frutos y las semillas pasan por su cuerpo intactas, y cuando ellos van a hacer sus necesidades en el campo, entonces ahí la semilla germina. Hay otros frutos que no necesitan ser comidos, sino que simplemente se esparcen. Y me pareció bien interesante porque uno dice el fruto, y entonces lo más importante del fruto no es el fruto en sí. ¿Qué es lo más importante del fruto? La semilla, porque si no hay semilla, no se puede reproducir, no se puede volver a hacer algo. Exactamente. En el versículo 1 de Juan dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Quiere decir que hay vides que no son verdaderas. Quiere decir que hay árboles que dan fruto que no son el resultado de. O sea que tenemos frutos que pueden estar agarrados de la vid verdadera y puede haber frutos que no tienen nada que ver,
con la vid verdadera. Y eso es importante que lo sepamos. No siempre se da fruto cuando se está agarrado de la vid verdadera. También puede haber fruto cuando no está agarrado de la vid verdadera. O sea que puede haber ¿cuántos tipos de frutos? ¿Dos? Uno que está y otro que no está. Uno que está y otro que no está. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Normalmente las plantas llega un momento en que hay que podarlas para que se desarrollen, para que tengan más flores, tengan más frutos y sean y estén hechas de una, o sea, produzcan más, ¿verdad? Entonces, en este momento nosotros, y le voy a pedir a Mateo que me preste la diapositiva, vamos a mirar cuál es el fruto. Fíjense que tenemos un fruto que está agarrado de una vid verdadera, ¿cierto? Vemos ya que hay dos tipos de frutos, uno que está agarrado a la vid verdadera y el otro no. Pero vamos a ver cuál es el fruto y aquí es donde vamos a mirar, o más bien tocar el tema de los valores, que no los vamos a repetir, simplemente los vamos a nombrar. Y para eso vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y yo creo que ya está en la pantalla. ¿Y qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Voy a leerles el mismo verso en la traducción al lenguaje actual, los mismos versos. Dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. En Gálatas 5:22 podemos ver que hay dos tipos de fruto. ¿Cuáles son? En verso 24, ¿cuáles son esos dos tipos de fruto? ¿Sí? Y los frutos de la carne, de nuestros malos deseos. Préstame la diapositiva número 2. Dice más el fruto. Y aquí están los frutos. La primera, hijo, eso. Fíjense que Jesús cuando habla, él dice que el fruto y que él es la vid. Y que el fruto tiene que estar cogido de la vid o los pámpanos. Fíjense que yo vi varias imágenes del fruto y entonces ponían en un árbol el amor con una manzana, el gozo con un banano, la paz con unas uvas, la paciencia con un melocotón. ¿Ustedes creen que es de esa manera? No, porque es un solo fruto, exactamente. Es un fruto que en este caso tenemos las uvas y de ahí cada uno es una característica del fruto. Eso es lo más importante. El fruto es el resultado del estar con Cristo, es el fruto. Y una característica del fruto es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Pero hay uno, y yo quiero que nos vayamos a 1 Corintios 13:13. . 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
Y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora vamos a Mateo 22, 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es un pensamiento muy personal. Y yo sí creo que de este fruto hay una, digamos que hay, cuando ustedes cogen un gajito de uvas, está pegado como de una, no sé, como de una ramita, ¿cierto? Y de ahí salen todas las uvas. Si estuviera esa ramita, podría estar el racimito cogido. Si no estuviera la ramita, ¿podría estar el racimo cogido? No, ¿cierto? O sea que podríamos decir que esta ramita sostiene las uvitas. Y esto es para mí, vuelvo y les digo. Yo creo que esta ramita que sostiene las uvitas, para mí, es el amor. ¿Por qué el amor? Porque a través del amor es que yo puedo mostrar y reflejar cada una de las cosas que están ahí. El gozo, la paz, la paciencia. Y por eso leímos estos dos textos. Primero es el Mateo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo puedo partir el fruto, este fruto puedo partirlo en tres grupos. Amor, gozo, paz. La segunda diapositiva. La siguiente. Amor, entonces, el amor lo tengo como esa columna vertebral, digámoslo, que me permite estar unido a la vid. Esa ramita es la que está unida a la vid y esa ramita es la que sostiene los frutos. Yo lo pongo como en la mitad, que es el amor. Gozo y paz tienen que ver conmigo. Fíjense, el gozo que yo tengo, la paz que yo tengo, tiene que ver conmigo. El gozo, y nosotros hablábamos, no sé, como hace un mes, hablábamos de lo que significa tener gozo. Y tener gozo no es reírme por todo, sino estar feliz en un momento de angustia, sabiendo que yo tengo a alguien que me sostiene y que me sustenta. El gozo tiene que ver con mis sentimientos y con la situación que yo esté pasando y con que yo voy a tener un momento de tranquilidad en medio de la tormenta. Hay una canción que dice, puedes tener paz en medio de la tormenta, fe y esperanza, aunque no puedas ver. Entonces, ese gozo tiene que ver directamente conmigo. ¿Le afecta a otra persona? Seguramente no. Seguramente le afectará en que no me va a ver de mal genio, pero no le afecta a otra persona de manera directamente. Lo mismo pasa con la paz. Cuando nosotros tenemos paz, bueno, y les pregunto, ¿qué es tener paz? Aquí Sandra dice estar a cuentas con Dios, estar tranquilo. Santiago dice tener calma. Como una calma plena, completa. Eso es tener paz. Y vuelvo y les digo, no vamos a adentrarnos tanto en cada una de estas partes del fruto porque lo estamos viendo, muchos de eso lo estamos viendo en los valores. Entonces, cada una de estas partes del fruto tienen que ver también con lo que yo reflejo a las otras personas. Pero si yo tengo gozo y paz, es una parte mía y es de mi interior y es de lo que yo siento en momentos en los que tengo dificultades normalmente.
Luego viene paciencia, benignidad y bondad. Eso tiene que ver con otras personas. Tenerle paciencia a otras personas, ser bondadosos con otras personas, ser buenos con otras personas. Y ahí nosotros hemos visto el valor de la bondad, hemos visto el valor de la misericordia, hemos visto el valor del respeto, tolerancia. Respeto y tolerancia tienen que ver aquí directamente con paciencia. Entonces, estos tienen que ver con otras personas. Entonces, fíjense que el fruto, normalmente uno dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero no sabemos el alcance de lo que cada una de estas palabras significa. Y pensamos que todo eso lo tenemos que tener nosotros y que simplemente actúa en nosotros. Hay unos que actúan en nosotros, hay otros que nosotros tenemos para actuar con las demás personas. Y tiene que ver con ser buenos, ser misericordiosos no es decirle a la persona, y esto creo que lo veíamos hace 8 días en los valores, no es decirle a la persona, ay, sí, yo sé que usted está triste, yo sé que usted necesita, lo veíamos con el pastor en el libro de Santiago, cuando vimos la carta a Santiago. No es decir, ay, sí, yo sé que usted lo necesita, ay, bueno, oraremos para ver si alguna vez le pasa, tiene el milagro de obtener lo que usted necesita. Es ser, tomar cartas en el asunto, sí, es ser muy acertados y poder ayudar a las personas cuando necesitan de nuestra ayuda. Es sentir el dolor de la persona tan profundo en mi corazón que yo voy a tener que hacer algo para ayudarle. Esto tiene que ver con esta parte del fruto. No es un sentimiento que yo tengo por las otras personas. Es un sentimiento que pasa a la acción. De nada sirve que yo me diga que soy bueno si cuando hay un ejemplo muy chiquito. Aquí por el barrio hay un señor que es ciego. Y él muchas veces, uno se lo encuentra muchas veces por la calle. Si sabemos que es ciego, el ser bueno no es decir, ay, ese señor es cieguito y pues ya se conoce el barrio. Entonces, pues lo dejamos pasar. No, es estar pendiente. ¿Qué necesita? Necesita que yo le ayude a pasar. ¿Qué necesita? ¿Para dónde va? Eso es ser bueno. Tener misericordia es dolerse. Pero dolerse no es solamente decir, ay, sí, pobrecito, cómo le duele. No, dolerse es tomar cartas en el asunto y hacer algo para que las personas por las que yo siento la misericordia o la compasión, yo pueda servirles en algo, yo pueda ayudarles en algo. Y la paciencia tiene que ver con la tolerancia. Y hoy en día está muy de moda esa palabra, ¿no? La tolerancia. Y a veces a nosotros como cristianos nos exigen ser tolerantes con todos, pero a nosotros no nos toleran, no toleran que hablemos de Dios, no toleran que hablemos de cosas que tienen que ver, y digámoslo así, con la religión, no lo toleran. Pero nosotros sí tenemos que tolerar escenas que se presentan en la televisión, personas que hacen cosas que no deben hacer, enseñanzas que se están llevando a los colegios que no deben estar. Nosotros sí tenemos que tolerar, pero recuerden que esto tiene que ver, tolerar tiene que ver con que yo estoy con la persona, acepto lo que la persona es, pero no comparto lo que la persona es, ni lo que la persona dice, ni lo que la persona hace. Y eso es bien importante. Ser paciente también tiene que ver con aceptar que todos nosotros no somos iguales, que todas las personas no pueden pensar como yo, que todas las personas no pueden actuar como yo. Yo acepto a cada persona como es. Y eso es la paciencia. Y de eso ya habíamos hablado también en los valores. Aceptar lo que pasa y entenderlo y no dejar que ese tipo de cosas o ese tipo de situaciones me lleguen a la cabeza y yo pueda estallar en ira, por decirlo de alguna manera.
Y viene el otro grupo que es fidelidad, mansedumbre y templanza, que tienen que ver directamente con nuestro Padre Celestial. Había una definición de mansedumbre que mi esposo me dice y que él me dijo, y mansedumbre no, hay un refrán popular que uno dice, yo soy manso, pero no menso, ¿cierto? No, yo soy manso, pero no menso. Y algunas veces la gente quiere que nosotros seamos mansos y mensos. No, somos mansos en la medida en que somos sencillos, somos humildes, tenemos un oído que escucha. Y si hablamos de nuestro Padre Celestial, significa que nosotros le escuchamos, le obedecemos y hacemos todo de muy buena gana. Manso tiene que ver con un carácter dócil, pero que en el momento en que se requiere y en el momento en que vamos a defender, en que vamos a mostrar la gloria de Dios, en que vamos a mostrar lo que Él es, somos fuertes, porque somos fuertes en Él. Manso no tiene que ver con que yo me dejo llevar por cualquier viento, por cualquier situación, sino que escucho, pero me mantengo en lo que soy. Acá dice, en la Reina Valera dice fe, pero hemos hablado que tiene que ver con la fidelidad. Ahí la palabra no es fe, sino fidelidad. Y hoy estábamos hablando precisamente, y el video que vimos fue de la fidelidad. Y la canción lenta también. La fidelidad. La fidelidad que yo debo mantener con Dios es permanecer. Y hay una palabra que me gustó mucho en el video y es ser consecuente. Yo tengo que ser consecuente con lo que creo, con lo que digo, con lo que hablo, con lo que pienso. Y templanza tiene que ver con fortaleza de carácter. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Por qué yo tengo la palabra amor en la mitad? En todos los frentes. Funciona en todos los frentes. Fíjense que nosotros, si no tenemos amor por las personas, pues no vamos a poder tener nada. Si no tenemos amor por nosotros mismos, básicamente vamos a tener diferentes, cuando venga algún problema, pues yo lo que voy a hacer es como el chavo, a la chiripiolca. Y con Dios, pues sí que menos. Si yo no lo amo, no lo obedezco. Si yo no lo amo, no lo escucho. Si yo no amo a nadie, ni a mí, ni a Dios, ni a mi prójimo, pues simplemente yo lo que voy a hacer es que voy a tener todo para mí, querer todo para mí, sin importar lo que venga adelante. Entonces, por eso, para mí, el amor es esa ramita que une el pámpano con la vid, el que sostiene, el que lleva, y por ahí es que va el alimento, y por ahí es que va lo que necesitan las uvitas para crecer, va por ahí. Porque eso es lo que está con el pámpano. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hemos visto dos cosas. La primera, Jesús vino y cuando Él vino, Él enseñó a sus discípulos que tenían que estar cogidos de Él. Teníamos que estar agarrados de Él, permanecer en Él, porque así dábamos mucho fruto. Sabemos que tenemos y que hay dos tipos de fruto. Los frutos de la carne, el fruto de la carne y el fruto del espíritu. Dentro del fruto de la carne, como para nombrarlo, ahí podemos ver Gálatas, nos vamos nuevamente a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 16. Digo pues,
andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Fíjense que la lista es como más larga, ¿no? Hay más cosas. Pero el fruto del Espíritu encierra todo lo que nosotros debemos hacer. Y hay una frase al final del versículo que dice que contra tales cosas no hay ley. Cualquiera de estas cosas, si nosotros tenemos el fruto del Espíritu, no vamos a tener problema con nada. ¿Por qué? Porque es un buen desarrollo de lo que nosotros somos. Estaba escuchando una enseñanza y el fruto, y este es el fruto, y esto es, y el fruto del Espíritu, y dan muy buenas enseñanzas acerca del fruto del Espíritu. Yo quiero que levante la mano, ¿quién ha escuchado alguna enseñanza de cómo hacer para tener el fruto del Espíritu? Que no sea acá. ¿Cómo hacer para tener el fruto del Espíritu? ¿Sabemos cómo tenemos o qué tenemos que hacer para tener el fruto del Espíritu? Obediencia. Aferrados a lo de Dios y leyendo la palabra. Muy bien, esto hace parte de. Pero a veces nos quedamos con las enseñanzas de qué es el fruto y el fruto del Espíritu y las obras de la carne y no sabemos cómo hacer. ¿Qué hacer? Jesús le dice a los discípulos, permanezcan en mí. Hasta ahí dice permanezcan en mí. Entonces, ¿permanecer qué es? ¿Será que yo agarro a Jesús de gancho y no me muevo, sino estoy ahí pegadito a él? Eso es lo que dice en el versículo 1. Más adelante lo desarrolla. Pero inicialmente es permanezcan en mí. Bueno, ¿y cómo permanezco? ¿Cómo le hago? Vamos a volver a Juan capítulo 15. Y vamos a desarrollarlo conforme a Jesús lo desarrolla en esta porción. Y hay algo, dice, yo soy la vid verdadera, estoy leyendo 15:1, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿cómo puedo yo desarrollar y hacer para tener ese fruto? ¿Qué tengo que hacer? Permanecer en la palabra, pero antes de permanecer en la palabra, que no está aquí así específico como permanecer en la palabra, pero ¿qué tendríamos nosotros que hacer en primer lugar? Arrepentirnos. Ser fieles, eso vendría como después. Pero Luli tiene razón. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer. ¿En qué? En que Jesús es el Cristo y que Él vino a morir por mí. Yo no puedo permanecer en Él si inicialmente no creo en Él. Yo no puedo casarme con alguien si inicialmente no lo conozco. Yo no puedo entablar una relación de amistad si inicialmente no conozco a la persona con la cual voy a estar. Esto pasa exactamente igual. No puedo permanecer en Cristo Jesús si yo no lo conozco. Lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. Y luego que nosotros lo conocemos, ahí hay una parte bien especial que dice
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí podemos pensar que hay una dualidad. ¿Por qué? Nosotros hemos aprendido que somos limpios a través de ¿qué? De la sangre de Jesús. Pero aquí dice que somos limpios a través de la palabra. Entonces, ¿a cuál de las dos le creemos? ¿O por la sangre o por la palabra? A las ambas. ¿Por qué ambas, Sandrita? Para que las personas que están en YouTube, entonces, dicen que porque sin el sacrificio de Jesús no podríamos ser perdonados. Y sin la palabra no podíamos ser redarguidos. ¿Sí? ¿Tú qué dijiste, Luliet? Que nos arrepentimos. Vale. Vamos a ir a Juan 1:1. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que ¿quién es la palabra? O sea que efectivamente no es que haya una dualidad en que o es la palabra o es la sangre. Nosotros somos limpios a través de la sangre de Jesús. Pero la palabra, y aquí la palabra tiene que ver también con que, eh, mm, 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 yo lo tenía por acá. Bueno, se me perdió. Yo busqué el término, la palabra, valga la redundancia, y tiene que ver con que eh, nosotros, más bien, con que Jesús es la palabra como la palabra hecha carne, la palabra hecha obra. Entonces, nosotros creemos en Jesús, que Él murió por nosotros y su palabra se hace vida en nosotros. Y es a través de su palabra que nosotros somos limpios por algo que dijeron. Y es que es a través de la palabra donde yo me doy cuenta en donde la estoy embarrando. Acabamos de ver los deseos de la carne, el fruto de la carne y el fruto del espíritu. Entonces, cuando yo conozco que para mí puede ser muy normal una pelea y yo digo, no, pero eso, ¿qué pecado va a ser? O para mí puede ser muy normal gritar. Hoy en día es muy normal, que el novio y la novia vivan juntos antes de casarse. Hoy en día es muy normal que las palabras se escuchan cada vez más groserías, se escucha cada vez más cosas. Hoy es muy normal que a la ley le busco la trampa. Hoy es muy normal que a lo bueno le digo malo. Entonces, a través de la luz de la palabra es que yo empiezo a ser limpia. ¿Por qué? Cristo me rescató y me dio libertad a través de la cruz del Calvario, a través de su sangre que en mi vida me da limpieza. Pero a través de la palabra yo me doy cuenta de qué cosas estoy haciendo o de qué cosas realmente son buenas y qué cosas son las que tengo que hacer. ¿Listo? Juan 17:17, frente a este tema de ser limpios, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí encontré la definición, se me ha perdido la definición de palabra, y es la encarnación de una idea.
tiene que ver con palabra. O sea que Cristo es la encarnación, no hablemos de una idea, Cristo es la encarnación del Dios Todopoderoso. Y es por eso que nosotros podemos ser santificados por lo que Él hizo en la cruz. Entonces, ¿cómo dar fruto? Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Creer. ¿Creer en quién? En Cristo Jesús, que es la vid verdadera. Tenemos que creer en Él. Dime. Tú puedes conocer, pero no puedes creer. O sea, tú conoces a Jesús y dices, no me interesa, y te vas. Nunca vas a dar fruto. Yo pude conocer a Miller y no simplemente tomar clases con él y nunca tener una relación con él, nunca había sido mi esposo. Entonces, yo puedo conocer a Jesús y nunca creer en él. Y eso me va a implicar que nunca voy a dar fruto. Entonces, creer en la vida verdadera. Lo otro que tenemos que hacer es ser limpios. Y ya vimos ser limpios a través de la palabra. A través de la palabra. Y la otra cosa que tenemos que hacer es mantenernos unidos a Cristo Jesús. Acá cuando yo me mantengo unido, entonces, es lo que yo les decía, no es coger y agarrarme de gancho con Él y decir, ya, estoy unida a Cristo Jesús y de aquí no me suelto. Tiene que ver con cosas que ustedes han dicho. Obedecer, mantenerme, y entonces, ¿obedecer qué? Y aquí, en esta parte, quiero que tengamos puntos claros. Hay un fruto del Espíritu, hay un fruto de la carne. La carne sale de mis pasiones. Y aquí empezamos nosotros como a patinar un poquito. ¿En qué medida? La palabra dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Eso tiene que ver con vivir en el Espíritu. Pero el apóstol Pablo en Romanos dice, porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y lo que quiero, eso no, es lo que yo no hago. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Yo tengo que vivir en el Espíritu para hacer cosas buenas. Pero el apóstol Pablo dice que yo también tengo una carne y hago cosas malas. Entonces, finalmente, ¿cuál fruto es el que yo voy a dar? ¿O cómo hago yo para dar buen fruto? Yo sé que tengo que obedecer, yo sé que a través de la palabra, yo sé que, pero cuando a mí me da la chiripiolca, entonces todas esas cosas que yo sé, ¿se perdieron? ¿Cierto? ¿Nos pasa o no nos pasa? Cuando ya tengo yo el problema encima y que yo tengo que dar fruto, cuando estoy en la calle, y a mí me pasa, a mí me molesta mucho que se me colen en la fila, que me empujen, o sea, a mí me molestan muchas cosas, estar en la calle me molesta mucho y yo peleo con la gente. Y yo después de que peleo, yo digo, uy, jue, mis chicas, ¿qué diría si yo le dijera que, o si supiera que soy pastor de una iglesia? Entonces uno, uy, qué oso. Así como el del dólar, como el señor del bus. Entonces uno como que, ah. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Porque esa lucha, y yo sé que esa lucha no la tengo solo yo. ¿Solo yo? Esa lucha la tenemos todos. Esa es mi lucha. Exactamente. Y era lo que iba a decir. Yo lucho con esto, pero hay otras personas que luchan con otras cosas. Hay hombres que luchan con el tema de la lascivia. Hay mujeres que luchan con el tema de la lascivia, hay personas que luchan con el tema de robar, hay personas que luchan con el tema de decir mentiras, hay gente que lucha que dice mentiras por deporte, sin necesidad.
nosotros luchamos con todo. Entonces digo, bueno, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, pero entonces aquí soy carne. Entonces, a ver, ¿cómo hago para nivelar o cómo hago para que eso pase? Y esto solamente pasa a través de lo que dice Jesús, a través de tener la palabra. Es la palabra la que nos santifica. Pero ¿cómo la palabra nos santifica? ¿Será que yo leo la palabra y ya quedé santa? No, no tiene que ver con que yo leí, ay sí, yo leí, sí, tu palabra es verdad, listo, santifícame en tu verdad, listo, ya quedé santa. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros hemos aprendido que nuestro espíritu ¿en dónde está? ¿Nuestro espíritu en dónde está? No, nuestro espíritu ¿en dónde está? ¿Pero en dónde? A ver, aquí ya me dijeron, pero quiero, a ver, ¿dónde está mi espíritu? ¿Dónde está tu espíritu? Claro, pero ¿en qué parte? Eso ya lo hemos dicho muchas veces. En la mente. Mi espíritu está en la mente. Y es que para nosotros es muy fácil decir que nosotros tenemos que, y la mente está en la cabeza, en el cerebro exactamente. También. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, cuando científicamente se estudia el cerebro, fíjense que cuando ustedes ven un estudio del cerebro, en su cerebro, en un lado están sus sentimientos y en otro lado, científicamente está, y en otro lado está todo lo que tiene que ver con sus conexiones con Dios. Científicamente está. No me lo estoy inventando. Las conexiones con Dios. Y en un lado tenemos nuestros sentimientos. El cerebro tiene un pedacito. En un lado está mi olfato, en un lado está mi tacto, en otro lado están mis sueños, en otro lado están mis sentimientos, en otro lado están mis miedos. El cerebro, fíjense que el cerebro no es solamente el órgano, ahí está alojado todo. Pero para mí es muy fácil decir que yo descanso en Dios y que Él es el que soporta lo que yo soy, y decir que si yo la embarro es porque Dios pues no me está soportando. ¿Sí me hago entender? Si yo cometo cosas, es decir, que no estoy tan conectada, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros tomamos buenas o malas decisiones, a veces si tomamos buenas decisiones decimos Dios gracias. Si tomamos malas decisiones decimos diablo mentiroso. ¿Sí o no? Reprendo. ¿Cierto? Pero resulta que nosotros somos el resultado de lo que hay en nuestra cabeza. Nosotros somos el resultado del amor que sentimos hacia un prójimo, del amor que sentimos hacia Dios, de lo que estudiamos en la palabra. Si mi cabeza está llena de la palabra de Dios, ¿cuál va a ser el resultado? Buenas acciones. El fruto del Espíritu Santo se va a reflejar en mí. Si en mi cabeza tengo llena de cosas del mundo, ¿qué se va a reflejar en mí? El fruto de la carne. Y fíjense que no tiene que ver, y no estoy diciendo que no pase, sino que no tiene que ver con que Dios venga y por arte de magia me sople y me diga no haga, o que el diablo venga y por arte de magia me diga haga. No tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que yo me alimento. Por eso la acción tiene que venir de parte de mí. Y Dios me ayuda a mí, y Él, cuando yo me digo me fortalezco en Él, es porque yo estoy haciendo cosas que hace que Él a mi vida muestre lo que yo tengo. Yo no puedo decirle al Espíritu Santo que se revele a mi vida si no me sé ni un versículo de la Biblia. Yo no le puedo decir al Espíritu Santo que venga y actúe en mi vida si yo no oro nunca.
Yo no puedo decirle al Espíritu Santo que venga y obre en mi vida si yo ni siquiera voy a la iglesia. Entonces, es muy fácil para nosotros dejar la responsabilidad a Dios o al diablo, diciéndole de alguna manera, y quitarme la responsabilidad. Cuando mi espíritu, mi mente está cargada de cosas divinas, oración, lectura de la palabra y otra cosa, ganas de obedecer a Dios, porque yo puedo leer la palabra, pero si no quiero, pues la leo como cualquier otro libro. Pero en mí tiene que partir de mí. Dios envió a su único hijo para que viniera y me salvara a mí. Pero es que ahí hay otra parte en el versículo que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que la responsabilidad no es de él de que me escoja a mí o no, porque es que él ya me escogió. La responsabilidad está en mí de escogerlo a él. Y permanecer en él. O sea, la responsabilidad de quién es? Mía. Mía. Ya no vivo yo, claro, más Cristo vive en mí, pero Él no puede vivir en mí si yo tengo una relación suelta de Él, si yo estoy lejos de Él, si yo no oro, si no leo la palabra y aparte de eso me voy a rumba, tengo malos amigos, hago malas cosas, tomo malas decisiones. No, no funciona de esa manera. Yo tengo que alimentarme de buenas cosas. Hay un refrán popular que dice, mira con quién andas y te diré quién eres. Y es así. Mira qué haces, qué piensas, qué actúas, qué obras, qué horas, qué libros lees, qué películas ves, qué música escuchas, con quién estás y te diré a qué Dios sirve. Entonces, el fruto del Espíritu es un fruto que se desarrolla en mí, claramente se desarrolla en mí, a través de la lectura de la palabra, que limpia mi vida y que revela mi vida y que me muestra qué es lo que tengo que hacer. Pero la decisión, más bien, no se va a revelar en mí desde que yo no tome la decisión de que eso que yo estoy haciendo lo voy a poner en práctica. Vuelvo y les digo, si yo no leo la Biblia como ese libro que va a fortalecer mi vida, lo puedo leer como un libro cualquiera. Uno lee un libro y ningún libro transforma vidas. Si uno no quiere. Igual pasa con la Biblia. La Biblia transforma una vida. Transforma mi vida si yo quiero. Y ahí empiezan otras cosas y ahí vienen otras cosas. Yo lo que leo entonces, voy a obedecer con amor los mandamientos, voy a obedecer, voy a hacer, voy a escuchar, voy a mantenerme firme, porque yo le amo a Él y quiero hacer lo que Él dice. ¿Y qué es lo que dice? Lo que está acá. Y cuando yo hago todo eso, entonces todas esas cosas se van a reflejar en mí y voy a poder mostrar a las otras personas que Él está en mí. Por eso el tema de los valores que nosotros estamos viendo es tan importante, porque esos valores tienen que reflejarse en nosotros. Y son valores que se está perdiendo y está perdiendo la sociedad, y cuando la sociedad pierde los valores, pues todo se vuelve así, todo al revés. Hoy leí una frase, y la frase, no sé si han escuchado noticias, hay una persona durante el gobierno de Uribe que trabajó para Odebrecht. Odebrecht es una empresa que ha sido la empresa más grande de corrupción en construcción de vías aquí en Colombia. Y la frase decía algo así: no, la persona que están acusando dice, yo no llegué a corromperlos a ellos. Ellos ya eran corruptos con poder. El enemigo no viene a pervertirnos. Si no hemos sido transformados, nuestra perversión ya la tenemos ahí. Entonces, a él le queda facilito.
Dios viene y nos llama y toca, y Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. De nosotros depende que eso que Él hizo no se quede en la cruz, sino que baje a nosotros y a su vez nosotros podamos mostrarlo a las otras personas. Vamos a ponernos en pie. Yo les invito a que cierren allí en donde están sus ojos. Padre del cielo y poderoso Dios, en esta noche te damos gracias porque tú ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Tú, Padre del cielo, enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros. Tú nos escogiste desde antes de la creación del mundo. Tú tuviste una provisión para salvación para nuestras vidas. Ahora de nosotros depende acercarnos a ti, mostrar lo que tú has hecho en nuestras vidas, hablar de ti en los ámbitos en los que nosotros nos movemos, mostrar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Que cada cosa que nosotros hagamos, la hagamos con sinceridad de corazón, que nos mantengamos firmes y fieles a ti, que podamos cada vez más y más llenarnos de ti, llenar nuestra mente del conocimiento de ti a través de tu palabra, de estar continuamente en comunicación contigo a través de la oración, que nosotros podamos entender que no es que mágicamente las cosas se van a dar, sino que tenemos que trabajar en conocerte, en entenderte, en acercarnos a ti, en amarte cada vez más y más y amar a nuestro hermano también. Ayúdanos a ver a las personas que nos rodean como tú les ves, con ese amor que tú les ves, y que podamos nosotros compartir lo que tú has hecho en nuestra vida, lo que significas tú para nuestra vida, pero que así como hay tristeza, angustia, amargura en el mundo porque nosotros hemos pecado, tú tienes la provisión para ese pecado, y que nos arrepentimos y llegamos a ti porque queremos estar con bien, tener el reino de los cielos aquí, poderoso Dios. Que podamos entender que tenemos que cambiar nuestro camino, que no es solamente venir a ti porque tú tienes un plan para nosotros, que no es solamente venir a ti porque tú tienes cosas buenas para nosotros, sino que de nuestra parte necesitamos cambiar el camino que estamos llevando, camino de tristeza, de amargura, de desgracia, que de nosotros depende llegar a conocerte cada vez más. Gracias por esa gracia redentora. Gracias porque no es porque lo que nosotros hagamos que somos salvos, pero sí lo que nosotros hacemos refleja la salvación que tú has dado a nuestra vida. Te damos gracias, Dios. Te bendecimos y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.